Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Leo en favor de ustedes la suficiente palabra del Señor. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él una gran multitud, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba muchas cosas por parábolas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que, al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Mas al salir el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que creció y aumentó, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, todas estas cosas son en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes la palabra es sembrada. Mas después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, mas los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y queda sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y llevan fruto, uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Es la palabra del Señor, que su Santo Espíritu nos bendiga. Hasta ese momento, nuestro Señor Jesucristo ha estado tratando con multitudes que lo están buscando para que Él les haga algún milagro. Pero el Señor Jesucristo a estas multitudes no les ha dado lo que ellos creen que necesitan, sino lo que ellos realmente necesitan: predicación de la palabra del Señor. Noten el versículo 1. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él una gran multitud. Ustedes no necesitan sanidad. Ustedes no necesitan fuera demonios. Ustedes lo que necesitan es que yo les predique la palabra de Dios. Ahora, en esa multitud, algunos han recibido el mensaje, otros han rechazado el mensaje. La parábola que hoy vamos a estar tratando nos va a explicar por qué o qué es lo que pasa en el corazón de las personas, que algunos reciben la palabra del Señor y otros rechazan la palabra del Señor. Y para explicar por qué pasa eso, el Señor Jesucristo se valió de la famosa parábola del sembrador. Y hago ese énfasis en parábola porque creo que es necesario que expliquemos qué es una parábola. Porque de hecho, en este sermón y en el próximo nos vamos a estar encontrando con parábolas. Una parábola, tengo por aquí una definición, es un método de enseñanza. Un método de enseñanza que utiliza elementos de la vida cotidiana para enseñar alguna verdad espiritual. Sencillo. La persona quiere enseñar algo. En vez de dar una oratoria como la que yo estoy dando ahora,
bien puede utilizar algún elemento de la vida cotidiana que la audiencia entiende con miras a dar una enseñanza espiritual. Siempre que se habla de una parábola es necesario diferenciarla de una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una narración ingeniosa de un suceso o historia artificial en la que todos los detalles, ojo a esto, todos los detalles individuales, rasgos y la relación entre ellos están determinados. En otras palabras, en la alegoría, cada elemento que se menciona tiene un significado que se le ha impuesto y la manera en la que esos elementos se relacionan entre sí tienen algún significado en particular. No tanto por lo que sucede en la vida diaria, sino más bien por las realidades hacia las que ellos, es decir, los símbolos, señalan y por el detallado mensaje que finalmente tratan de transmitir. Les hago una ilustración de qué sería una parábola y qué sería una alegoría, una diferencia. Imagínense que yo les digo a ustedes, la vida cristiana es dura. Es como coger el metro del sur hacia el norte a las 6 de la tarde y luego bajarse en San Antonio y tener que agarrar el metro cable hacia la estación de Santo Domingo. Eso es la vida cristiana. Con eso ustedes que entienden, qué duro es la vida cristiana. Hora pico, esas filas, no encuentro puesto, me toca de pie. La vida cristiana es difícil. Eso es una parábola. Una alegoría sería entonces empezar a hacer algo así. Dijo, tomamos el metro. Es decir, que la vida cristiana, yo soy el que decido. Yo soy el que me meto en la vida cristiana porque dijo, tomo el metro. Él dijo que del sur al norte, el norte son los barrios más pobres de Israel, el estrato alto está hacia el de Israel, de Medellín, el estrato alto está hacia el sur, entonces eso quiere decir que la vida cristiana es hacia la pobreza. Dijo que las 6 de la tarde, 6 de la tarde, 7 es el número de Dios, 6 es el número de hombre, eso quiere decir que la vida cristiana nunca voy a llegar a la plenitud. Dijo bajarse y después tomo el metro cable que subo, eso quiere decir que la vida cristiana primero me humillo y después me exalta. Y dijo Metrocable, en el Metrocable cablen 8 personas. 8 personas. El arca de Noé. En el arca de Noé se montaron 8 personas. Algo tiene que ver. Y dijo Santo Domingo, porque no dijo el popular. Eso debe ser porque la vida cristiana se vive santamente los domingos. Eso es lo que significa. Eso sería una alegoría. Ustedes se están riendo. Es así, la alegoría es un poquitico disparateado. ¿De dónde le saca uno todos esos significados? Conexiones de la misma mente. La parábola, si bien la importancia de las 6 de la tarde, de las estaciones, significan el hecho de lo apretado, lo difícil. Los elementos importan, pero los elementos por sí solos no tienen un significado desconectado de la única enseñanza que se quiere dar. Ahora ustedes me pudieran decir, hermano Jeffrey, pero es que en la parábola del sembrador parece ser que sí es una alegoría, porque el Señor habló de una semilla, de un terreno de pedregales, de espinos y después le dio significados. Primero que todo, es el mismo Señor Jesucristo el que le dio el significado. Él hizo eso con esta parábola y con la parábola del trigo y la cizaña. Si la mente no me falla, son las únicas dos en las que Él hizo algo más o menos alegórico. Y ya, el resto de parábolas nosotros no podemos empezar a buscarle todos esos significados misteriosos, porque la parábola sencillamente lo que nos quiere dar es una única enseñanza. Todos esos elementos están puestos para que nosotros comprendamos un mensaje central. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos esto de las parábolas, no empecemos a alegorizar con ellas, entendamos que es una enseñanza central. Porque la tercera parte de las enseñanzas del Señor Jesucristo son en parábolas. O sea que si tú has leído tu Biblia y has leído los evangelios, te vas a encontrar una y otra vez con las parábolas. Así que es necesario que entiendas que son sencillamente enseñanzas de la vida cotidiana para dar una enseñanza con elementos de la vida cotidiana, una enseñanza espiritual. En el Evangelio de Marcos solo tenemos 9 parábolas. 2 que ya hemos visto, 4 aquí y 3 que veremos más adelante, Marcos 13. Mateo nos cuenta de las mismas más otras más.
En Mateo tenemos 21 parábolas y Lucas tiene 39 parábolas. O sea, Lucas tendría todas las parábolas que el Señor contó. Así que es necesario que conozcamos esto para poder interpretarlas correctamente. Ahora, el detalle que implica esto es que Marcos, al tener menos, es porque Marcos no es un evangelio de discursos. A Marcos le interesa más la acción. Está escrito hacia el imperio romano, hacia soldados. Ellos necesitan rápido la información. Por eso que en Marcos encontramos tanto inmediatamente, y entonces, y enseguida. Porque Marcos es más de la acción, no tanto de los discursos, aunque aquí tenemos uno breve. Yo les voy a contar en la historia de la iglesia un disparate que hizo uno de los padres de la iglesia, Orígenes, de cómo interpretó la parábola del buen samaritano. Ustedes se van a reír un poquito. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Un hombre desciende de Jerusalén hacia Jericó, le salen unos ladrones, lo golpean, queda herido, pasa un levita, pasa un sacerdote, no le ayudan, pasa un samaritano, lo monta en un burro, lo lleva al mesón, etcétera, etcétera. Miren, solo por leer unos. El hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó, decía este hombre que el hombre era Adán, Jerusalén era el cielo y Jericó era la tierra. Entonces Adán pecó, cayó del cielo a la tierra. Los ladrones son el pecado que dejaron a Adán malherido. El sacerdote y el levita son la ley y los profetas que no pueden hacer nada por el hombre sino el evangelio de la gracia. El buen samaritano, por supuesto, es Cristo, que vino en ayuda del hombre. El aceite y el vino que le puso es el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. El asno en el que montó al hombre herido es el cuerpo de Cristo. Y así sigue la historia. Muy fantasioso, uno diría, wow, qué hombre tan inteligente. Yo nunca había visto eso en la parábola. Señor, revélame estas cosas. No, eso sería alegorizar. Eso sería ignorar la esencia de la parábola. ¿Qué debió hacer el Señor Orígenes? Leer Lucas 10, 29, que dice: mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ante esa pregunta, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. O sea que la parábola del buen samaritano quiere contar quién es el prójimo. Entonces todos esos elementos es para decir, mira, el prójimo no es el super sacerdote que tú tanto amas. El prójimo no es el levita que es de tu misma nación. El prójimo incluso es alguien que puede ser enemigo tuyo, un samaritano. Ya, no tocó buscar más. Entonces, hermanos, las parábolas no son alegorías, no nos podemos acercar a las parábolas así. Entonces, habiendo hecho esa larga introducción, vamos ahora hacia nuestro texto y vamos a verlo por medio de 3 encabezados. Ya entendiendo que es una parábola, en primer lugar vamos a ver la mención de la parábola. En segundo lugar vamos a ver el propósito de esta y todas las parábolas. Y en tercer lugar vamos a ver el significado o la explicación de la parábola. Versículo 1. La mención de la parábola. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se juntó a él una gran multitud, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Ya ustedes recordarán, en el capítulo 3, versículo 7, también una gran multitud estaba oprimiendo a Jesús y él les dijo a los discípulos: muchachos, alístenme una barca por si de pronto me toca salirme de esta gente que me está oprimiendo. Parece ser que la gente lo vuelve a oprimir y entonces ahora sí hace uso de la barca. Y hermanos, un detalle menor pero importante es la practicidad del Señor Jesucristo. Agarró una barca, se puso un poquitico hacia el mar, el viento va en contra, su voz la va a poder escuchar toda la multitud, él se armó un púlpito en el momento. Él quería que la gente escuchara la palabra del Señor. Él no se complicaba la vida con tal de predicar la palabra de Dios. Eso es la urgencia del Señor Jesucristo. Ahora, enseñándoles muchas cosas, versículo 2, les decía en su doctrina, versículo 3, oíd, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Voy a ir haciendo una explicación porque estamos diciendo que la parábola toma elementos de la vida cotidiana, pero ninguno para nosotros es cotidiano el sembrar. De pronto tenemos una idea, pero no tenemos en la vida cotidiana el sembrar. Bueno,
La imagen era típica en Israel. Iba una persona a sembrar, una sola persona con un solo tipo de semilla. Por supuesto muchas, pero una sola semilla. Esa persona empezaba a tirar su semilla y en lo que la arrojaba, semillas caían en el camino. ¿Qué era ese camino? Pues terreno que no estaba labrado, donde las personas caminaban y al pisarlo tanto, pues ya la semilla no iba a poder penetrar a la tierra. Ustedes han notado en las fincas o en las partes rurales que por donde las personas empiezan a caminar siempre se hace un caminito, dice uno el caminito. El pasto no crece ahí, porque es tanto que uno lo pisa que ya queda duro y de ahí no puede brotar nada. Entonces este camino es así. Está representando un terreno duro en el que la semilla no puede penetrar y obviamente al quedar expuesta viene un ave y se la come. Normal, los pajaritos comen semillas. 5. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Mas al salir el sol se quemó y por cuanto no tenía raíz, se secó. En Israel mucho terreno era rocoso. Había una ligera capa de tierra sobre encima, pero debajo había una gran roca. ¿Alguna vez ustedes en el colegio o sus hijos debieron hacer ese típico experimento que se ponía un frijolito en un algodón con un poquito de agua y eso germinaba rápido? Al haber poquita tierra, la semilla, ojo, germina, se ve, uy, qué bien, esa matica va bien. Pero como no tiene suficiente suelo del cual tomar humedad, de hecho Lucas aclara que al no tener humedad, el sol que debería ser el alimento la termina quemando. El sol la mata porque no tiene buena raíz, no está bien fundamentada. 7. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El otro terreno era el de la maleza. La espinita caía y por ahí había espinos que de pronto la semillita empezaba a germinar, pero cualquiera que haya tenido un mínimo de experiencia con el jardín sabe que lo que más rápido crece es la maleza. Uno pone su matica de cilantro, de fresa, de lo que sea, 8 días ya tiene un montón de pasto y todavía no se asoma el cilantro. La maleza suele crecer más rápido. Si esa maleza no se quita, la maleza termina comiéndose a la semilla, le quita el sol, le quita los nutrientes. Eso es lo que pasa aquí con estos espinos y finalmente no hay fruto. Y el último terreno, versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que creció y aumentó y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. El buen terreno, obviamente, al ser buena tierra, da fruto. Aquí sí se cosechó algo y se cosechó algo con diferente ganancia. 30% de ganancia, 60% de ganancia, 100% de ganancia, pero finalmente fruto, sin importar cuánto. Termina el Señor diciendo, versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Niños, ustedes saben que todo el mundo tiene oídos y todos escuchan. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice eso? Es un poquito como cuando los papás le dicen, uno les está hablando al muchacho, te estoy oyendo, no, pero mírame. Y dice, pues de pronto de grosero, dice, pero yo no te escucho con los ojos. No, porque quiero la atención total. No quiero solamente la recepción de sonidos, quiero la atención total. El Señor Jesús, entonces aquí, niños, está invitando a su audiencia a que comprendan el significado de lo que Él está diciendo. Eso fue la mención de la parábola. Ahora, antes de explicarla, el Señor Jesucristo va a decirnos el propósito de la parábola. Versículo 10. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. La palabra sobre, los que tienen la SBT notan que está en cursiva para decir que se agrega por dar sentido. Literalmente diría, le preguntaron la parábola. Le preguntaron la parábola. Cuando vamos al texto de Mateo 13, el paralelo, allá la pregunta es así, escuchen. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y en la versión de Lucas la pregunta es, ¿qué significa la parábola? Entonces, la pregunta que le están haciendo estas personas solito con Jesús es doble. ¿Por qué les hablas por parábolas?
¿Y qué significa la parábola? Lo que Marcos escribió aquí como preguntaron la parábola, lo que significa y por qué habla en parábolas. Entonces, atendiendo a la primera pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice el versículo 11. Y les dijo, va a responder, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, todas estas cosas son en parábolas. Noten que en la respuesta el Señor Jesucristo está entendiendo a vosotros y a los que están fuera. O sea que usar parábolas tiene un doble propósito. Para los que están ahí con Él en la intimidad y para los que están fuera tiene un, digámoslo así, un doble propósito. ¿Quiénes son esos que están ahí con Él? Nos los decía en el versículo 10, los 12 y los que estaban cerca. Ya recordarán el sermón que vimos hace 8 días, como en el versículo 34 el Señor Jesucristo decía que miraba alrededor y señalaba a unas personas que eran sus hermanos y su madre porque hacían la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo ya tiene aquí unos seguidores y tiene a sus 12 apóstoles. Es a ese grupo particular que cree en Él, a los que le siguen a Él, a los que las parábolas les revelan algo. Pero a los que están fuera, las parábolas, todo es en parábolas, o sea, no se los revela, no les queda el conocimiento. ¿Qué es lo que las parábolas revelan? Dice aquí, el misterio del reino de Dios. Miren ahí mismo en sus Biblias y comparen el versículo 26. Y decía, así es el reino de Dios. Versículo 30, y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? El reino de Dios era explicado por el Señor Jesús en formas de parábolas. En forma de parábola. Ahora, ¿por qué le dice misterio? Porque, hermanos, un misterio es una verdad que no pudiera ser plenamente conocida a menos que Dios la revele. Otra vez por si cabecearon. Un misterio es una verdad que no pudiera ser plenamente conocida a menos que Dios la revele. El Señor Jesucristo está contando aquí esta parábola del reino y nos está diciendo que esto cuenta el misterio del reino de Dios. Uno diría, bueno, ¿y qué es lo misterioso aquí? Porque esta parábola refleja un misterio. Hemos de entender que no más atrás había sucedido la blasfemia del Espíritu Santo, en la que el Señor Jesucristo les había declarado a ellos que el reino de Dios ya había llegado. Con el relato de Mateo, nosotros en el contexto tenemos esa escena en la que Juan el Bautista, el que anunciaba el reino de Dios, está en la cárcel, está siendo perseguido. Y Juan el Bautista es como si se dice, bueno, pero yo digo que ya el reino llegó, supuestamente el Mesías ya está aquí y yo porque estoy en la cárcel. Venga muchachos, yo creo que la entendimos mal. Por favor, vayan donde Jesús y pregúntenle si es que Él es el Mesías o si que esperamos a otro. Y Jesús le dice, miren muchachos, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, el reino de Dios es anunciado a los pobres. Y momento seguido entra la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, la parábola del sembrador y el resto de parábolas. ¿Qué es el misterio que ellas están revelando? Que el reino de Dios ya está presente, pero no está consumado. El reino de Dios está en una fase de siembra, Juan. Juan decía, el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles, así que todo el que no cree va a ser lanzado al infierno. Juan creía que ya era el momento, pero el Señor Jesús le tuvo que decir a Juan y a toda su audiencia, muchachos, no, todavía no. Estamos en fase de siembra. Estoy regando la palabra. Todavía está dando fruto, todavía no es el momento. La parábola del trigo y la cizaña, lo mismo. La parábola de la mostaza, lo mismo. El reino de Dios está creciendo, todavía no. La parábola de la levadura, lo mismo. Se puso un poquito de levadura, está creciendo, todavía no.
Era un misterio. Las personas no podían entender normalmente que ya el reino de Dios había llegado, pero todavía no había llegado. La teología del ya, pero todavía no. Ya el reino está, pero todavía no está. Ya llegó en fase de siembra, todavía no ha llegado en fase de siega cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces la parábola a los discípulos nos enseña que el reino de Dios entonces es un misterio en el sentido de que ya está, pero todavía no está. Noten ustedes Marcos 4, versículo 33, allá adelante. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos les declaraba todo en privado. A ellos se los explicaba, a ellos se los masticaba. Mateo 13:34 lo leo. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas declaran cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces las parábolas para los discípulos enseñan, pero para los que están fuera, decía el texto, todas las cosas son en parábolas. Es decir, ellos solamente escucharon, salió un sembrador, sembró la semilla, una dio fruto, otra no dio fruto y se fueron para su casa y quedaron sin el significado de la parábola. Solamente el significado el Señor Jesucristo se la reveló a los que estaban ahí con Él. Los que estaban fuera no escucharon la explicación. Solamente fue dada en lo privado. Ahora, eso no tiene tanta dificultad. En nuestro texto hay una dificultad en el versículo 12. El Señor les dejó a los de afuera las cosas en parábola para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Es ese Jesús? El que dice que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que debemos encender la luz de allá atrás. ¿Es ese Jesús? La luz. Ujieres, la luz. Luz, bombillo, foco. Bien. El Señor Jesucristo no parece ser el que nosotros conocemos aquí. ¿Cómo es que el Señor Jesús dice que enseñó algo para que las personas no se conviertan, para que las personas no crean? Está difícil el texto. Isaías 6, versículo 9, dice, que es el texto que está citando. Y dijo, perdón, Isaías 6 es cuando Isaías ve la visión en la que ve al Señor sentado en su trono, santo, santo, santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Viene este. Y dijo, ve y di a este pueblo, oyendo oíd y no entendáis, y viendo ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y con sus oídos oiga y su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Isaías tuvo la misma orden que nosotros estamos viendo aquí. Ve y predica a este pueblo, pero ¿qué es realmente lo que está significando y lo que pasaba en Isaías? Que Isaías iba a ir a predicar un mensaje a una gente que no iba a querer escuchar. Por eso Isaías les decía, ved y no vean, oíd y no oigan, porque en la medida en la que Isaías más les mostraba, ellos más se cegaban. Y Dios le dice a Isaías, engruesa el corazón, porque las palabras de Isaías iban a hacer que las personas empezaran a resistir más la revelación de Dios. Entonces lo que está sucediendo aquí en Marcos no es que el Señor Jesucristo, hay una gente que quiere ser salva, ellos están deseosos por ser salvos,
pero el Señor Jesucristo les puso un mensaje encriptado para que no se salven. No, son las mismas personas que acabaron de blasfemar del Espíritu Santo. Son personas que han decidido no creer en Jesús, han rechazado a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo, como ellos tienen esa actitud, no se los revela. No se los revela. El texto paralelo de Mateo nos deja ver un poquitico más de luz. Mateo 13, vamos allá a Mateo capítulo 13, versículos 13. Mateo 13, 13. Dice, Mateo capítulo 13, versículo 13. Es la misma historia. Por eso les hablo en parábolas. Porque, ¿qué decía Marcos? ¿Para qué? Porque viendo no ven, y oyendo y oyen y ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías. Va a citar el mismo texto que dice: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? No para qué. Porque el corazón de este pueblo está engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han tapado sus ojos, y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta audiencia había decidido no conocer a Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque están así, por eso les hablo en parábolas para que no se conviertan. Aquí en este lugar hay personas que están escuchando este sermón decidiendo no conocer la verdad. El Señor Jesucristo engruesa más ese corazón. ¿No me quieres conocer? Entonces te le engrueso el corazón. Para que viendo, escuchando, tienes la capacidad de discernir el mensaje que yo te estoy dando. Tú decides voluntariamente, resueltamente contra el Señor Jesucristo, no conocer a Jesús. Cuando es así, Él no te va a revelar. Él no te va a revelar. Por ahí hay una historia bien interesante en la que los fariseos se le acercan a Jesús y le preguntan como, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y el Señor Jesucristo les dice, yo primero les voy a hacer otra pregunta y ya luego les digo, díganme ustedes el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y nos cuenta la Biblia que nos cuenta el razonamiento de los fariseos. Y ellos dicen, si le decimos que es del cielo, nos va a juzgar, porque entonces, ¿por qué no le hemos creído? Pero si le decimos que es de los hombres, entonces el pueblo nos puede apedrear porque el pueblo sabe que es profeta. Ya sé. ¿Sabes qué, Jesús? No sabemos. Jesús les dice, entonces no les voy a declarar nada. No quieren conocer, no quieren ser sinceros, entonces yo no les declaro nada. Cuando alguien no quiere conocer al Señor Jesucristo, se está privando a sí mismo de tener el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Joven que estás en este lugar, no creas que porque tienes 17 años, 20 años, 25 años, después vas a conocer al Señor. ¿Quién sabe si tu corazón más adelante va a estar tan grueso que no vas a conocer al Señor? No engrueses más tu corazón. No es Dios el que te lo está engrosando, eres tú el que engruesa tu corazón. Más adelante tal vez no vas a tener tiempo de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, habiendo hecho esta explicación necesaria, porque ciertamente es un texto difícil, vamos ahora a la explicación de la parábola. Versículo 13. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? O sea que lo que el Señor va a explicar aquí es un patrón que ayuda a entender las enseñanzas centrales del reino de Dios. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Ese sembrador que nos narraba ahorita es aquella persona que comparte el evangelio del Señor. Ya nos enteramos que está lloviendo. Sigamos, que los noté que se dispersaron.
El sembrador es el que lleva la palabra del Señor. Jesús se identifica en la parábola del trigo y la cizaña como el que siembra. Dice el Hijo del Hombre siembra. Aquí no está diciendo que es el Hijo del Hombre el que siembra. Obviamente Él lo es, pero al dejarlo así nos deja entonces que el sembrador es toda aquella persona que lleva la palabra de Dios. O como diría Mateo, la palabra del reino. La semilla es la palabra. Es una única semilla. No son varias semillas, es una misma semilla. Esa semilla, cuando nosotros compartimos el mensaje de Dios, cae en distintos terrenos y vamos a ir analizándolos cada uno. No sin antes, quisiera hacer una breve reflexión en la mención de este sembrador y de esta semilla. Primero, hermanos, al decir que todos aquí somos el sembrador, se supone, se implica que estamos sembrando. Se supone. Todos aquí que han creído en Cristo Jesús deberían estar sembrando. Deberían estar llevando el evangelio a alguien, compartiéndolo a algún amigo. No necesariamente estoy diciendo que todos los días, pero lo debería estar haciendo. Porque eres un sembrador que debe llevar la semilla. La semilla que esparcimos es el reino, el evangelio del reino. Es decir, no estamos llevando un Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Estamos llevándole el mensaje del evangelio del reino de Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Estamos predicándole a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo Jesús. No estamos diciéndole solo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Y qué? ¿Y el Señor qué? Tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que dejar tu pecado. Tienes que rendirte a Jesús. Ese es el evangelio del reino. Un evangelio con señorío. No un evangelio sin señorío. Es que Jesús es mi Salvador, pero Él todavía no es mi Señor. No, si no tu Salvador, no es tu Señor. Él es el Señor y Salvador. Nunca aparece en la Biblia, Él es el Salvador y el Señor. Aparece el Señor y Salvador. Porque es el Señor, es que salva. Entonces, eso es lo que predicamos a las personas, que hay un Señor, que tienen que rendirse a Él, que tienen que dejar su pecado, que la manera en que están criando a sus hijos no es como el Señor manda, que la manera en la que están llevando su hogar no es como el Señor manda, que la sociedad le gusta, me importa, Jesús es el Señor y tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que entregar tu vida a Él. Él es el Señor. Tú no puedes vivir para ti. No, pues que estoy con Jesús ahí como 50-50. No eres de Él. Solamente los que son de Jesús entregan su vida totalmente a Jesús. Él es el Señor. Eso es lo que predicamos. No, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Él es el Señor. Él es el Salvador. Debemos esparcir la semilla, no el árbol. Ojo ahí, amados. Debemos esparcir la semilla, no el árbol. Estoy utilizando yo mismo una parábola. ¿Qué quiero decir con eso? Que le decimos a las personas que Jesús es el Señor, que tienen que entregar su vida a Él, que Él vino a esta tierra a morir por pecadores, que tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Él. Eso es lo que predicamos, pero no le estamos llevando todo el cristianismo, todo el fruto maduro. No es que para ser cristiano tienes que estar todos los domingos en la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que perdonar, tienes que criar a tus hijos así, tienes que amar a tu esposa así, tienes que hacerle... No, eso sería ponerle todo el árbol. Y entonces le hablaste del evangelio y al día siguiente lo ves que todavía tiene pecados y ya estás pensando que no es un creyente, que no te escuchó. No, tú planta la semilla, tú predica el evangelio, espera que eso crezca. No, hermano, es que tiene 1 año y ¿qué? Todavía no. Tú pon la semilla, espérate a ver qué pasa. Tú pones una semilla. Nosotros no ponemos una semilla de cilantro en la tierra y el otro día ya estamos macheteando eso porque no pasó nada. ¿Cierto que no? Y si ponemos el cilantro, pues no tiene sentido, lo podemos hasta matar.
Ponemos la semillita y esperamos a ver qué pasa. Tú predica el evangelio. El fruto lo da el Señor. Y por cierto, hay una parábola para eso. La parábola que nos cuenta de que un cierto hombre pone su semilla, se va a dormir y cuando se levanta ha habido un gran fruto. Está aquí mismo en Marcos capítulo 4, versículo 26. Y decía, así es el reino de Dios, como si un hombre echara la semilla en la tierra y durmiera y se levantara de noche y de día y la semilla brotara y creciera sin que él sepa cómo. Ese es el reino de Dios. Tú pon la semilla, espérate a ver el árbol, pero no pongas todo el árbol de una. Eso incluso no es poner el evangelio, eso es poner un evangelio de obras. Eso es decirle a la persona que para ser salva tiene que cumplir con todo un requisito. No, tú predica el evangelio. Dile que el Señor recibe a pecadores horribles, que el Señor perdona a pecadores, que solamente tienen que creer, no se tienen que limpiar, tienen solamente que creer en Jesús. Pero cuando hacemos eso, ahora sí caen distintos terrenos. Vamos a ver los distintos terrenos. Versículo 15, el primer terreno. Y estos son los de junto al camino, en quienes la palabra es sembrada, mas después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Creo que no requiere mucha explicación. Solamente quiero notar que dice corazones. La palabra se pone en el corazón. Y el corazón como el centro, como el todo de la persona. La palabra de Dios llega a toda una persona. Cuando esa persona tiene un corazón duro, ese es el del camino, un corazón duro, un corazón en el que la palabra no entra. Dice por allá Mateo, no la entiende. No entra la palabra que hay en la superficie, nada más escuchó y ya no pasó nada, como tal vez a algunos les está pasando hoy. Y salen de aquí y la semillita de la palabra que quedó expuesta, inmediatamente viene Satanás, que no quiere que tú seas salvo, que no va a perder un soldado de su reino, que no va a perder a alguien que es esclavo de él, y te la quita. Porque Satanás no quiere que tú conozcas el reino de Dios. La palabra queda ahí, en un corazón duro, no se entiende. Por cierto, el hecho de que hable, no la entiende, nos implica que cuando compartimos esa semilla, razonamos, damos argumentos, explicamos que la persona es un pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pues eso que explicó, eso no explicó nada. Ah, qué bien, pues sigo mi vida. Si Dios me ama mucho, ¿para qué voy a la iglesia? No es que Dios no te ama mucho, es que Salmo 7:11 dice, Dios está irado contra el impío todos los días de la vida. Siempre está irado contra el impío. ¿Y por qué? Tengo que explicar por qué la persona es un pecador. Es que yo no mato, yo no robo. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice que cuando te airas contra alguien y lo insultas, ya lo mataste. No, pero es que yo soy un buen esposo. No, es que la Biblia dice que cuando miras a una mujer y la deseas, ya adulteraste con ella en su corazón. Entonces eres un adúltero, eres un asesino, eres un pecador. Y es por pecadores así que Cristo vino a morir, para salvar a personas así. Eso se entiende fácil. Es un corazón duro en el que esa semilla no entra. Y te aviso, Satanás te la va a sacar ahorita al final. Esta mañana hablábamos de profecías, ¿no? No soy profeta ni hijo de profeta, pero Satanás te la va a quitar tan pronto salgas de aquí si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, si tú tienes ese corazón duro. El siguiente terreno, los pedregales. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, también la oyen, todos la oyen, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Estos son muy emocionados. Estos no son corazones duros, son corazones compulsivos, impulsivos, emocionados, ansiosos. Jesús, te amo. Qué lindo es Jesús, precioso. Yo estoy enamorado de Jesús, versículos de Jesús en Facebook. Jesús, Jesús, Jesús. Y uno dice, dio fruto, qué bonito, qué bendición.
Pero cuando viene la persecución, hasta ahí les llegó el Jesús de Jesús. Abandonaron la fe. Y uno decía, pero si estaba emocionado, se compró una camisa de Jesús. ¿Qué pasó? Los del terreno. Porque el evangelio que escucharon fue: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Jesús quiere buenas cosas contigo. Jesús quiere prosperidad para ti. Jesús quiere éxito para ti. Jesús quiere que estés sobre las naciones. Jesús tiene todo bonito para ti. Y cuando, oh sorpresa, se toparon con la persecución, se decepcionaron del Jesús que le presentaron, porque no era el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, miren por ejemplo lo que le decía a su audiencia. Marcos 10, ya que estamos ahí mismo en Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 29. Y respondiendo Jesús, de boca del Señor, dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, amén, y hermanos, amén, y hermanas, amén, y madres, amén, hijos, amén, tierras, amén, con persecuciones. Ya no decimos amén. Ese es el evangelio del Señor. ¿Me dejas a mí? Dejas todo por causa de mí del evangelio. Yo te prometo que vas a recibir más, pero con persecuciones. Con persecuciones. Es el paquete, todo incluido. No puedes quitar que vas a seguir a Cristo Jesús y tu vida va a empezar a pasar por persecuciones. Pero en el siglo venidero, la vida eterna. Eso vale más. ¿Qué me importa un poquito de tribulaciones ahorita por estar con mi Señor eternamente? Es que seguir a Jesús te va a traer a unas persecuciones. Eso es importante entonces decirle a las personas que hay persecuciones. Hay que ser sinceros. Queremos que vengan a la iglesia, queremos que se conviertan al Señor, pero no les podemos decir que todo es lindo. Todo es muy lindo. Claro que sí, el Señor está con nosotros todos los días, pero hay persecuciones. Pero escúchame esto, es que para el mundo también hay persecuciones. Todos sufren. A los cristianos no solamente son a los que nos desprecian. Hay personas que las desprecian sin ser cristianas y no tienen a un Señor que no tienen un propósito. Sufren por sufrir. Sufren por sufrir. Pero los cristianos sufren por causa de algo grande, de Cristo Jesús. Ahora, lo que los hizo salir no fue la persecución en sí. Lo que los hizo salir fue no tener raíz, no tener un fundamento. No, la persecución va a venir, porque unos sí se mantienen y otros no, porque unos no tienen fundamento, porque unos que entendieron un evangelio a medias. Esa es la importancia de compartir el evangelio completo, el señorío de Cristo. Quieren a Jesús, pero luego no quieren de que Jesús les esté diciendo lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Están muy comprometidos en la iglesia y bien, tienen que creer en Jesús para ser salvo, pero cuando uno le dice: amada, listo, bien que entregaste tu vida a Jesús, pero mira, esa minifaldita no está bien. El Señor no quiere que vistas así. El Señor quiere que vistas decoro. Se van de la iglesia. No estamos diciendo que el decoro te va a salvar, pero el decoro es parte del paquete. Tienes que creer para ser salva, pero el Señor quiere que seas una mujer decorosa. Está el joven emocionado con Cristo Jesús, pero cuando uno le dice: no te puedes tener una noviecita a menos que te cases. Hasta ahí le llegó. No es que por tener noviecita no te vas a salvar. Tienes que creer, arrepentirte de tus pecados para ser salvo, pero el señorío de Cristo regula tus relaciones amorosas. No tienen raíz. Hay que compartir el evangelio completo. El siguiente, los espinos. Marcos 4. Los espinos, versículo 18.
Y esos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, mas los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y queda sin fruto. Estos son los corazones afanosos. Son personas que escuchan el evangelio, profesan querer a Dios, tal vez se quieren hacer cristianos, pero es que yo trabajo todos los domingos, yo no puedo. Yo he tenido mucho de eso, me ha dado tristeza, le he gastado tiempo, hemos tenido discipulados y se ven muy fervorosos. Y les salió un trabajo de los domingos y nunca más los volví a ver. Nunca más. No, pero estudiemos entre semana, les digo yo. No, ya no más. Hasta ahí llegó. No importa que no pueda volver el domingo, lo importante es que conozcas del Señor. No me queda tiempo. Yo le aviso. Cuando me dicen yo le aviso, ya yo sí. No llame, nosotros lo llamamos. Ya eso no vuelve. Afanes. Soy muy ocupado para creer en Cristo Jesús. Incluso he llegado donde personas a evangelizarles. No, es que yo tengo demasiado trabajo para ser cristiano. Afanes de este siglo. Ahogan la palabra. Se ven emocionados o les gusta, pero ahogan la palabra. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. Las riquezas son inciertas, Dios es veraz. Es necesario entonces que las personas comprendan que con Cristo es todo o nada. No pueden tener a Cristo 50-50. O todo o nada con Cristo Jesús. O es el Señor o no es el Señor. ¿Qué dice Mateo 6? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener a dos señores. Es o el uno o el otro. Y finalmente la buena tierra, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Así como hay tres tipos de terrenos en los que no hubo ningún fruto, hay un buen terreno en los que hay tres tipos de fruto. Uno de 30, uno de 60 y uno de 100. Ojo a esto. Siempre fruto, pero no siempre abundante. Eso nos enseña porque hay personas que creen en Jesús y están corriendo en el evangelio. Hay otros que van como trotando y hay otros que van gateando. Pero ahí van. Ahí van. Y entonces los que van corriendo lastimosamente ven a los que van gateando y no, pero es que le falta piedad. ¿Qué pasa con compromiso con el Señor? No, dio fruto. Gloria a Dios. Quisiéramos a 100, pero dio fruto. ¡Qué bendición! No todos, cuando se convierten al Señor, van a verse tan fogosos, tan apasionados, pero dan fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. El fruto del Señor no condena que sea 30. Recuerden la parábola de los talentos. Se le dio 2 talentos y dio 2, ¡qué bien! Se le dieron 5 y dio 5, ¡wow, qué bien! Se le dio 1, por lo menos debió dar un poquito más. Pero como no dio nada, a ese sí se juzgó. No, el Señor quiere fruto. Tal vez poquito, hermano. Tal vez es poquito tu fruto, pero el Señor está contento contigo. El Señor es el que te está dando ese fruto. Quisieras andar en 100. Bueno, ánimo si puedes. Pero si estás en 30, el Señor te ama así. Y el Señor te puede capacitar para que des más. Preguntémonos algo, hermanos. ¿Qué hizo que la buena tierra diera fruto? ¿Qué hizo que la buena tierra diera fruto? Porque es la misma palabra. Noten que dice que todos oyen lo mismo, pero en uno solo dio. En un solo terreno dio. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hace que la tierra sea buena tierra? 2 cosas. Número 1, que la tierra fue labrada. Que la tierra fue labrada. Necesitamos un poquitico de conocimiento de agricultura, pero tú no puedes coger simplemente ni siquiera abrir un huequito y meter la semilla, porque la tierra dura no deja ni siquiera que la raíz siga. Hay que pasar un surco, hay que meter el asadón, hay que la pala, hay que mover esa tierra para que la semilla dé. ¿Y eso qué requiere? Esfuerzo. Eso no se hace en un momentico.
Hay que esforzarse, hay que trabajar esa tierra. Esta tierra dio buen fruto porque la tierra fue labrada. Es necesario entonces que si yo quiero ver personas venir a Cristo, yo labre su corazón. Yo trabaje en ese corazón. Eso no se logra sencillamente repartiendo un volante. No estoy diciendo que está mal, pero hay que labrar. Evangelicé a 1000, repartí 1000 volanticos hoy. Gloria a Dios, qué montón de semillas di. No, pues las tiraste. Muchas seguro quedaron en el camino. Hay un terreno que labrar. ¿Qué tal si además de darse el volantico por lo menos lo detienes y le preguntas algo? ¿Qué va a pasar con su alma? Si eso no es un pecador, le explicas un poquito de Jesús, aunque sea un poquito, por lo menos algo labraste. Lo invitas a un estudio bíblico, sacas un día a la semana y labras. Metes tu mano en el bolsillo y te le compras un librito y le dices, léetelo. Le pides su número y te gastas de tus minuticos para llamar. Eso es labrar la tierra. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, amados. Que puede ser que con el volantico se convierta así, pero estoy seguro que alguien labró esa tierra. Otro la había labrado. Pero es buena tierra porque es labrada. Es necesario explicar, tomarse tiempo, argumentar, tratar, trabajar, esforzarse. Eso requiere. Pero como no queremos pagar el precio, entonces por eso no vemos que el Señor bendiga la obra que estamos haciendo, porque no queremos pagar el precio. Hay que trabajar. Si el sembrador quería comer, tenía que trabajar la tierra. Era más práctico tirar la semilla, pero todo su trabajo iba a quedar en vano. Y la segunda razón de por qué la buena tierra dio fruto es por la apropiación de la palabra. El primero, estamos echándole la carga al sembrador. Ahora le estoy echando la carga al terreno. Noten, todos oyeron. Versículo 20, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen y la reciben. Esa palabra reciben es una palabra griega para dekomai. Dekomai es como de apropiar. Para es una preposición griega que hace énfasis. O sea, son personas que cogen esa palabra y se la apropian de todo corazón. Esto es mío, yo no quiero que nadie me quite esto. Es interesante que en Lucas 8:13, cuando se está contando la parábola y habla de la de los pedregales, dice que ellos reciben la palabra. En español, reciben. Y uno dice, aquí también reciben. Entonces, ¿por qué esa no dio fruto y esta sí? Porque la reciben de Lucas 8:13 es un reciben que traduce dekomai en griego, dekomai. O sea, la propia. Pero aquí es para dekomai, o sea, más fuerte. Es el corazón, es el espíritu, es el alma, es todo el ser en esa palabra. Amado, no puedes estar simplemente escuchándome a mí predicarte el evangelio ahora y decir, qué lindo, qué bueno, interesante esas cosas. No, es que te apropies de esta palabra, que la tomes para ti, que luego pidas esta grabación y dices, yo quiero volver a escuchar. ¿Qué más tiene? Dígame más. Así te apropias de la palabra. Cuando es así, vas a dar fruto a 30, a 60 y a 100. Entonces el labrador tiene un trabajo, hay que labrar, pero el que escucha tiene una labor, tiene que apropiarse de esa palabra. Y todo por el poder del Espíritu Santo. Porque de hecho en Lucas 8:15 dice, estos son los que reciben la palabra con corazón bueno. Tu corazón es malo. Así que tú no puedes con un corazón bueno y recto recibir la palabra. ¿Quién es el que da un corazón bueno y recto? El Espíritu Santo. Él es el que acompaña la palabra. Así que, amados, en conclusión, predicamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo es el que junto con la palabra obra para traer ese fruto en la persona. Cuando tú te apropias, mira, te tengo algo que decir, tú que eres cristiano, tú te apropiaste de esa palabra, no fue por ti, fue por el Espíritu Santo que obró en tu corazón, te abrió los ojos del entendimiento y ahí sí tú cogiste esa palabra así para ti.
Hermano Jeffrey, entonces, ¿qué hago? ¿Espero hasta que el Espíritu Santo me ilumine, haga algo para yo apropiarla? No, apropiate. Apropiate. Que cuando te apropies, sabes que el Espíritu Santo hizo algo. El Espíritu Santo obra secretamente. Cuando te apropias de la palabra, tú puedes decir tranquilamente, el Espíritu Santo me ha dado un nuevo corazón. Me ha hecho una buena tierra. Pero tú debes apropiarte. Escúchame, tú debes apropiarte de esta palabra. Tú debes creer en Cristo Jesús. Tú debes entregarle toda tu vida a Él. El Evangelio es la preciosa semilla de la que debes apropiarte. Eres pecador y eres incapaz de ponerte a cuentas con Dios. Jesús vino en su gran amor a pagar esa deuda que tú jamás podías saldar. Tienes que apropiarte del Evangelio. Tienes que creer en Jesús hoy mismo. ¿Qué terreno eres? ¿Qué terreno eres? Yo tengo en mi audiencia 4 terrenos. Y temo si tal vez no tenga la buena tierra. Pero hay de los 4 terrenos. Pero miren que en el análisis final son 2 terrenos. Hablamos de 4, pero en el análisis final son 2. ¿Cuáles? El que dio y el que no dio. ¿Qué importó el gozo? ¿Qué importó el espino? ¿Qué importó el Satanás? No dio fruto. Solo importa que dé fruto. Así que no puedes decir, gracias a Dios que yo soy de los pedregales. Por lo menos doy con gozo. De corta duración, pero doy. No sirve. No sirve. Tienes que dar fruto. O das o no das. O te apropias o no te apropias. O rechazas a Jesús o crees en Jesús. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te alabamos y te damos gracias por darnos esta palabra. Los que ahora somos tus hijos, nos hemos bautizado, somos parte de esta iglesia. Algún día éramos un terreno de estos duros, de pedregales o de espinos. Pero por tu gracia, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, nos diste nueva vida. Y ahora estamos aquí, cual buena tierra, dando fruto. Algunos de nosotros dan a 100, qué bendición. Algunos damos a 60 y otros damos a 30. Pero es tu fruto para ti, Señor. Y te gozas en nosotros, en esta buena tierra. Te pedimos por los terrenos duros aquí. Te pedimos por los terrenos de piedras y de espinos. Que por favor, Satanás no quite esa semilla. Que el sol de la persecución no queme esa semilla. Y que los espinos no ahoguen esa semilla. Que hayan más convertidos hoy, Señor, te lo pedimos para tu gloria. Amén.